A veces le ponemos mucho empeño para encontrar esa forma de cómo debemos operar y estudiamos horas y horas para intentar encontrar la estrategia perfecta y nos olvidamos de una de las ramas más importantes en el trading, que viene siendo la psicología. Al final, si no gestionamos todos esos factores psicológicos externos que nos afectan a la hora de operar, no podremos tener el control absoluto a la hora de aplicar una estrategia y por tanto no vamos a poder hacer el trading correctamente. Por eso en el vídeo de hoy no vamos a revisar lo que viene siendo tanto el gráfico, sino más bien revisar esos 3 errores psicológicos comunes que se suelen repetir en todos los traders y ver qué soluciones podemos aplicar para solucionarnos y tener el control de nuestra operativa. Y por eso, como os digo siempre, nos vamos directos al gráfico. En este caso, como os he dicho, no vamos a estudiar el gráfico de esta forma para ver qué sucede, sino más bien esos factores psicológicos. Por eso siempre os hago estos esquemas que se ven muy intuitivos y yo sé que a vosotros os ayuda muchísimo a interpretar toda esta información. Por eso, antes de comenzar este vídeo, lo que quiero repasar con vosotros son esos principios básicos de trading que hay que tener muy claros, porque si uno de ellos falla, todo se desmonta. Es decir, como vemos por aquí, los principios básicos de trading son, en primer lugar, una sólida psicología individual. Hay que conocerse a sí mismo, hay que saber qué factores psicológicos nos están afectando a la hora de operar y hay que ser ultra sólidos en ese aspecto. Y me vais a escuchar muchas veces en este vídeo que tenemos que ser prácticamente como robots. Pero al final los mayores errores psicológicos que se aplican en los mercados tienen solución. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, pero no sin hacer hincapié también que hace falta un sistema lógico de trading, que es básicamente esa estrategia. Si no tenemos una estrategia rentable, backtesteada, que funcione, nunca vamos a llegar a ser traders rentables, obviamente. Pero el problema que veo hoy en día es que le centramos demasiada atención a esto y le quitamos atención a esto y a esto. Y básicamente os explicaré por qué no se debe hacer. Pero antes de nada, comentar que también la otra rama muy importante de los principios básicos de trading es la gestión del capital. Es decir, si no tenemos una gestión de riesgo correcta, por mucha estrategia buena que tengamos o por mucha psicología sólida que apliquemos, no vamos a llegar a ser rentables. ¿Por qué? Imaginaros que tenemos un drawdown en nuestra estrategia que sabemos que es rentable y nosotros estamos aplicándola correctamente con nuestra psicología, pero no vamos a llegar a ser rentables porque a lo mejor con ese drawdown no sabemos con cuánto capital operar correctamente y saber los porcentajes de pérdida que debemos asumir. A lo mejor antes de llegar a beneficios ya nos liquidan la cuenta. Por eso es muy importante tener esa gestión del capital correcta, esa estrategia backtesteada y esa psicología sólida en el trading. Y como comentaba antes, el problema de hoy en día es que le ponemos demasiada insistencia en ese sistema lógico, es decir, en esa estrategia, ¿vale? A todos nos gusta backtestear estrategias, mirar el mercado, eso es lo que nos gusta a todos, pero no podemos descuidar ninguno de los otros principios básicos de trading. ¿Por qué? Pues muy sencillo, simplemente yo os he hecho una imagen para que entendáis el por qué no se puede descuidar ninguna de estas ramas de los principios básicos de trading. Porque como vemos por aquí, si quieres ser un trader rentable, necesitas una psicología sólida, estrategia y gestión del riesgo. Creo que no es muy complicado de interpretar la imagen, simplemente si falta una de esas ramas, es decir, por ejemplo, si fallamos en la psicología y esta pata no existiera en el taburete, básicamente se caería y por tanto no seríamos traders rentables. Lo mismo pasaría si no tenemos una estrategia rentable, pasaría exactamente lo mismo. Si la estrategia no es rentable y no está backtesteada, no vamos a ir a ningún sitio, porque básicamente no ganaríamos dinero. Y como os comentaba antes en el ejemplo anterior, aunque tengamos esa estrategia que sabemos que nos va a dar dinero y aunque lo apliquemos correctamente en el mercado gracias a una buena psicología y no sabemos cuánto debemos meter en cada operación y gestionar bien nuestras pérdidas, seguramente el primer drawdown lo que haga es liquidarnos la cuenta. Por tanto, os traje esta imagen porque creo que se ve muy sencillo y de forma muy visual de qué sucede con estos principios básicos de trading. Entendido esto, lo que vamos a hacer ahora es ir directamente a la psicología. La verdad que cada pata de este taburete da para mogollón de vídeos explicando cada detalle. Si os está gustando este estilo de vídeos, simplemente os pido que lo apoyéis con un like y que me lo dejéis en comentarios para yo saber que os gustan y crear más vídeos del estilo. Entonces empezamos con el primer error psicológico que se suele dar con bastante frecuencia en los traders, que viene siendo lo llamado de parálisis por análisis. Es decir, tenemos una estrategia correcta, backtesteada, bien desarrollada, tenemos una gestión de riesgo coherente, pero sin embargo cuando llegamos a la hora de actuar, a la hora de entrar en esa posición, lo que suele hacer este trader es analizar y no estar 100% seguro y 100% confiado de su estrategia y de su estudio. Por tanto, lo que hace es sobreanalizar hasta que se le pasa la oportunidad y no hace esa operación. Por tanto, voy a poner por aquí errores psicológicos del trading. El primer error es que habíamos hablado parálisis por análisis. Vale, tenemos por aquí parálisis por análisis, el primer error que se suele dar muy comúnmente, ¿vale? Y alguna de las soluciones que podemos aplicar para esto, es decir, voy a poner aquí una de las soluciones, es que backtesteemos correctamente nuestra estrategia. Es decir, nosotros no podemos dudar de nuestra estrategia que tenemos muy integrada en nosotros, tenemos muy estudiada y sobre todo sabemos que funcionan. Es muy poco probable que nosotros nos paralicemos estando inseguros de nosotros mismos. Por tanto, si nosotros sabemos que esa estrategia funciona de verdad, vamos a operarla con mucha confianza. Sin embargo, si tenemos esas
pequeñitas dudas de no saber si hemos hecho bien el backtesting o no estar 100% confiados en nuestra estrategia, lo que nos va a suceder es que esperaremos miles de confirmaciones que no van a servir para nada una vez se haya dado el movimiento. Por tanto, uno de los consejos que os puedo dar para que no os ocurra esta parálisis por análisis es que backtesteéis correctamente y confiéis en vuestra estrategia. El segundo consejo que os puedo dar para que no os suceda esto es que simplifiquéis vuestra propia estrategia. Voy a ponerlo aquí, simplificar la estrategia, ¿vale? ¿Y por qué digo esto de simplificar la estrategia? Pues básicamente porque cuanto más sencilla sea la estrategia, más sencilla será de operarla, es decir, más sencilla será de interpretarla, más sencilla será de detectar y más sencillo lo tendremos a la hora de esa toma de decisión de si entrar en una operativa o no. Por tanto, si tenemos estos dos factores que vemos por aquí, ahora cuando pasemos al siguiente error lo voy a poner mejor escrito, ¿vale? Pero si tenemos ambas cosas claras, nos dará la suficiente confianza y sobre todo la suficiente solidez en la psicología para que no nos ocurra la parálisis por análisis. El segundo error psicológico que se suele dar comúnmente en todos los traders es esa ansiedad por querer recuperar lo perdido. Es el típico comportamiento que se suele dar de que cuando has perdido, tienes un drawdown demasiado alto, lo que ocurre es que entra esa ansiedad de intentar recuperar eso perdido para intentar volver a estar como estabas, y lo que se hace cuando incumbe este pensamiento psicológico en los traders es sobreapalancarse o operar con más de lo debido. Es decir, cuando entra este pensamiento psicológico, lo que ocurre es que se rompe la otra pata del taburete, que es la gestión del riesgo. Por tanto, en este caso es muy sencillo buscar la solución. Voy a escribir por aquí, pues básicamente, el error psicológico, que básicamente es ansiedad por las pérdidas, ¿vale? Y esto de verdad que es muy común en los traders, sobre todo en los traders novatos, que suelen adentrarse en este mundo porque no saben gestionar ese sentimiento que sienten dentro. Y no solo por eso, sino porque también tienen ese dinero asociado a sentimientos. Es decir, a lo mejor ven perder $1000 en la cuenta y se imaginan qué pudieran haber hecho con esos $1000. Por tanto, eso es simplemente gasolina para ese pensamiento, y cuando ese pensamiento se instaura en la cabeza, pues se empieza a crear ansiedad y es cuando se pierde el control psicológico y por tanto se cae el taburete. Y hay varias formas de poder hacer frente a todo esto. Y como veis, os acabo de poner 3 soluciones para poder combatir este pensamiento intrusivo de la psicología del trading. Y básicamente la primera es una gestión del riesgo sólida, es decir, si nosotros tenemos una disciplina con el riesgo que vamos a tomar, nunca nos vamos a sobreapalancar de más, y aunque tengamos esa necesidad de intentar entrar con más capital para recuperar lo perdido, si nosotros tenemos esa disciplina, nunca lo haremos. Por tanto, ese sería el primer factor para solucionar ese error. La segunda forma sería regular un poco los ratios de nuestra estrategia. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros regulamos esos ratios, podemos conseguir que el drawdown sea mucho inferior a lo que normalmente en una estrategia estaríamos convencidos. Con esto conseguimos que no tengamos que esperar a lo mejor, por ejemplo, 3-4 operativas seguidas para que se dé esa cuarta o esa quinta operación, la cual contrarrestre todas esas operativas negativas y además nos dé beneficios, y así no tengamos esa necesidad por dentro de que estamos viendo cómo perdemos y necesitamos apostar más, por decirlo así, para intentar recuperar ese dinero perdido. Y por último sería no sentimentalizar lo que viene siendo el dinero. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente no asociemos el dinero a sentimientos. Nosotros no podemos estar pensando que con esos $500 que hemos perdido en esa operación, básicamente nos podíamos haber comprado tal cosa, porque entonces nos crea más ansiedad aún, el cual nos da ese pensamiento de que tenemos que recuperar ese dinero para poder operar. Básicamente tenemos que ser literalmente como robots, y los números son números, sean 10, 100, 1000, 10.000, lo que sean los dólares que sean o sea el dinero que sea. Básicamente nosotros solo trabajamos por porcentajes, así que no idealicemos ese dinero con lo que podíamos haber hecho o con lo que podríamos hacer, porque al final eso lo único que nos crea es esa ansiedad. También os digo por aquí que no debéis invertir dinero que necesitéis en la vida real, porque si la estrategia no funciona o falla una de estas patas, básicamente perderéis todo, no tiene ningún sentido. Y antes de pasar al último error que se suele dar comúnmente, os quiero hacer a la aclaración que nosotros estamos operando a favor de la probabilidad y estamos haciendo trading, no estamos apostando. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente lo que nos diferencia de un ludópata que solamente quiere apostar es básicamente que nosotros lo hacemos con unos conocimientos lógicos, con una estrategia lógica, y lo hacemos racionalmente, ¿vale? Porque simplemente estamos jugando con la probabilidad para intentar ganar dinero. Por eso no veréis a mucha gente del mundo del trading, por ejemplo, en una máquina tragaperras en un bar, porque sabe que las probabilidades juegan a su contra y no va a meter el dinero ahí para perderlo. ¿Pero por qué comento todo esto? Porque este sentimiento que vemos aquí sí que está un poco relacionado con esa ansiedad que le crean los ludópatas cuando empiezan a meter dinero y lo pierden. Cuando mete esos primeros 50 euros en esa máquina tragaperras y los pierde, básicamente le crea esa ansiedad de que ha perdido esos 50 euros y
y necesitas recuperarlos, por tanto en vez de meter 50 mete 100 para intentar recuperarlos, y así crea una bola de nieve que luego pues pasa factura con esa enfermedad. Por eso quiero que tengáis claros que diferenciéis muy bien lo que es apostar de lo que es el trading, y sobre todo los mercados financieros no os dejéis llevar por vuestros sentimientos. Y el último error que podemos comentar en este vídeo es básicamente idealizar el dinero. Ya sé que lo acabamos de comentar, pero es que es un error muy común en todos los traders, es decir, simplemente lo que hacen es como hacer el cuento de la lechera, es decir, voy a ganar tanto dinero, por tanto me voy a poder comprar tal cosa y voy a poder hacer no sé qué. Y es que nada más lejos de la realidad no es así. No podemos coger y pensar lo que vamos a comprar o qué podríamos hacer con ese dinero, con un dinero que aún no hemos ni siquiera empezado a ganar. Por tanto, hay que ser coherentes, pero sin embargo no es lo mismo que, por ejemplo, hacer una estrategia de trading. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros cogemos, si hacemos una estadística, es decir, de tanto capital, con tal estrategia, con tal win rate, va a haber un límite de pérdida tanto y voy a ganar tanto, eso es una cosa, pero no podemos coger y decir, vale, con tanto capital voy a meterlo en tal acción, en tal cripto y voy a ganar tanto dinero. Obviamente no es así, ¿vale? Son cosas totalmente distintas. Una cosa es hacer un estudio de mercado, hacer las cosas bien, básicamente coger los números y tratarlos como son números y no idealizarlos en el mundo real. Básicamente que no os pongan pajaritos en la cabeza, porque tenemos que trabajar, como he dicho, como robots. Y eso significa que los robots ni siquiera piensan en gastar ese dinero, simplemente piensan en generar más. Obviamente siempre hay que disfrutar de los beneficios del trabajo, pero la recomendación para no idealizar ese dinero es que primero no hagamos la cuenta de la lechera y segundo no miremos cifras, sino que miremos porcentajes. Si alguna vez habéis cometido alguno de estos errores, no os preocupéis, nos han pasado a todos, pero simplemente os quiero decir dos cosas. La primera es que los que no aprenden de sus errores están condenados a volver a repetirlos, y la segunda es que no hay tiempo para hacerlo bien, pero sin embargo hay tiempo para hacerlo dos veces. Por tanto, una de las claves del éxito es la paciencia y tener las cosas bien estructuradas y no intentar, por ejemplo, aventurarnos en el mercado con un capital de $1000 que teníamos ahorrados y necesitamos para el día a día, con una estrategia backtesteada de 10 operaciones atrás y sin haber sentido nunca estos sentimientos en el trading. Obviamente eso va a ser gasolina para tener una mala psicología y por tanto ya no es tirar solo una pata del taburete, sino arrancar todas de cuajo. Así que como último consejo que os doy con todo el ámbito de la psicología, básicamente tenéis que actuar de forma fría y responsable, aparte de ser muy disciplinados en lo que hacéis. Dicho todo esto, espero que esta información de valor que me ha llevado tanto tiempo reunir para vosotros os haya servido para mejorar en vuestro camino como traders, y si esto ha sido así, simplemente os pido que le deis un buen like y compartáis este vídeo. También recordaros que tenéis en la descripción el link del Telegram de la comunidad y también mi Instagram personal para que podamos interactuar un poquito más. Dicho esto, me despido, un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.